Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Gonzalo Mazafuentes. Vamos a desarrollar el tema del presupuesto participativo por resultados. Es un tema profundamente interesante. Van a darse cuenta enseguida de cuáles son sus alcances y cuál es el interés. Y si les parece, empezamos con la presentación y dejamos las preguntas para el final. Bueno, lo primero que debemos entender es que antes de hablar de presupuestos, que es uno de los elementos finales del área de planificación y presupuesto, debemos entender el contexto en el que la planificación y el presupuesto se realizan en el Perú. Uno de los factores claves que tenemos que tener en cuenta es que el problema que mayor incidencia tiene a nivel presupuestal en este país es la corrupción. Pese a que nosotros estemos abocados a aspectos técnicos del presupuesto, no debemos olvidar que todo lo técnico pasa a un segundo plano en aras de algo que lamentablemente se impone hoy día, que es la corrupción. Estamos hablando que, de acuerdo a algunas fuentes, el 58% del PIB, la renta per cápita, está comprometido por la corrupción. Eso, como ven, es un impacto gravísimo. El segundo factor que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en los presupuestos es que el nivel de ejecución presupuestal no es nunca el deseable, el que deberíamos esperar para un país desarrollado y con unas ambiciones de ser eficiente. Se habla de que hasta un 31% no se ejecutó el año pasado. Es decir, estamos hablando que el año 2011 hasta un 31% del presupuesto no fue ejecutado, quedó como saldo de balance en las administraciones públicas. Eso quiere decir que más de 10.000 millones de soles dejaron de ejecutarse. Como podrán imaginarse, eso tiene una incidencia altísima a la hora de hacer planificación de presupuestos. No nos olvidemos que Perú, de acuerdo a Transparencia Internacional, ocupa el puesto 120 de 139 países sin corrupción. Mientras eso sea así, en el año 2003 el Perú decidió seguir la senda que había tomado Brasil y aplicar a nivel experimental el presupuesto participativo. Concretamente, el MEF articuló toda una política y todo un marco jurídico para poder traerlo al Perú. Veamos cuáles son las bases jurídicas de este planteamiento. Se basa en tres, digamos, su basamento son tres piezas claves: la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Esas tres son las bases que sostienen el edificio sobre el que se construye el presupuesto participativo. Pero además de las bases necesitamos unos pilares. Los pilares son la Ley Marco del Presupuesto Participativo y la Ley Modificatoria del Presupuesto Participativo, que es la 29.298. Además, tenemos el Decreto Supremo, que da los criterios para elaborar los proyectos y definir la cartera de proyectos. Tenemos el Decreto Supremo que establece el reglamento de ley. Y por último tenemos el instructivo fiscal. No se olviden que el instructivo fiscal es el que detalla las cuestiones menores, las cuestiones de detalle sobre cómo llevar a la práctica cada año o cada 2 años todo ese entramado jurídico. El objetivo, por supuesto, alcanzar equidad, eficacia, transparencia, democracia. En eso se basa el presupuesto participativo. Como ven, el marco legal, que es el mismo que hemos visto de manera más graficada, acaba con un instructivo y con una ordenanza. El instructivo, a todo lo que se refiere al marco legal, hasta el instructivo le compete al Estado peruano. Pero la ordenanza, el presupuesto participativo, que es ya aterrizar a nivel local, concreto, inmeridiano y tangible, la aplicación del instructivo, le corresponde al municipio. Esa es la ordenanza que debe emitir como comienzo para arrancar con el presupuesto participativo. Bueno, pero más allá de todos estos antecedentes, toda esta justificación que explica por qué el presupuesto fue enfocado de manera participativa, sepamos qué es. El presupuesto participativo es un proceso por el cual cada año la ciudadanía con las autoridades, partiendo de un espacio de amplia participación y diálogo, valida sus prioridades de desarrollo de cara a que los gobiernos regionales y locales, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, definan una cartera anual de proyectos y programas prioritarios de acuerdo a sus presupuestos anuales. Como ven, no estamos hablando sencillamente de elaborar un documento presupuestario, estamos hablando de mucho más, y lo vamos a ver ahora con más detalle. Bueno, una de las primeras cosas que trata de evitar el presupuesto participativo, como hemos visto, es
que la distribución de los recursos sea equitativa. Aquí tenemos graficado uno de los problemas básicos. El segundo problema que tenemos que resolver es evitar la corrupción. El tercer problema que tenemos que evitar es la optimización, es decir, que se desperdicien recursos todos los años y no lleguen a ejecutarse tal y como está sucediendo en la práctica hoy día. Y recordemos una cosa que es fundamental, ustedes deben tenerlo muy presente, que el presupuesto participativo no es un documento, no es una herramienta técnica, no es un documento de gestión, es un espacio donde desarrollar diálogo, establecer consenso y alcanzar acuerdos y prioridades de desarrollo e inversión de manera conjunta e incluyente. Entonces, no tomen el presupuesto participativo de una manera reductiva, viéndolo solamente a una oficina, a un despacho de una persona que rellena números. Es algo mucho más amplio y mucho más diverso. Es la piedra angular del proceso de participación. ¿Quiénes deben tomar partido en este proceso? El alcalde municipal, los regidores, puede decirse el consejo municipal, los técnicos del municipio, las comunidades y sus representantes, el Consejo de Coordinación Local, que son 3 miembros elegidos ad hoc para hacer un seguimiento del presupuesto participativo concretamente, y las organizaciones sociales. Incluye también a las organizaciones privadas con fines de lucro, de empresas y otros organismos, porque son pieza clave en el motor del desarrollo. Con voz y voto, como hemos dicho, están el Consejo Regional, o sea, el alcalde y los consejeros, los regidores para los municipios, los representantes de la sociedad civil que se hayan inscrito en el registro de participantes y hayan sido acreditados, los representantes de las entidades del gobierno nacional, y también participan con voz pero sin voto, es decir, pueden asistir a los talleres, pero no pueden presentar fichas de proyectos ni pueden hacer planteamientos de fondo. Es el equipo técnico que debe acompañar todo el proceso. Básicamente las oficinas de planeamiento y presupuesto, las oficinas de programas de inversiones, las áreas de desarrollo urbano y rural. Como ven, involucra a todo un entramado de actores distintos. No es, por lo tanto, un documento estrictamente técnico, sino que conjuga lo político y lo técnico y aglutina en torno así a un montón de actores, incluyendo al área de planeamiento y presupuesto. El punto de partida no son los recursos. Olvídense que el presupuesto participativo es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero, es fundamentalmente una cuestión de necesidades, aspiraciones y demandas de la población. De ahí partimos. Finalmente llegaremos a hablar de presupuestos y de recursos siempre y cuando construyamos la casa desde los pilares, que son necesidades, aspiraciones y demandas, no a la inversa. Entonces, ese proceso debe contar con 4 transversales a la hora de desarrollarse. Uno, un enfoque de desarrollo humano, es decir, que todas y cada una de las cosas que se planifican y que se hagan, sean teniendo presente que el objetivo último es el desarrollo integral de la comunidad. El segundo aspecto es la equidad. Tratar de emplear criterios que hagan no un reparto igualitario, sino un reparto equitativo que dé más al que más necesita y que reconozca más al que más amerita. Aspectos de género, es decir, que se recupere también un enfoque en el que la mujer vaya tomando cada vez más protagonismo de acuerdo a los nuevos tiempos y a las responsabilidades que de facto tiene la sociedad peruana. Y el otro aspecto de interculturalidad, es decir, que todas las sangres realmente lo sean, que haya participación en los enfoques con una lógica local. Todo eso debe ser parte del debate. Como les digo, el producto final no va a ser una cartera de proyectos. El producto puede ser la cartera de proyectos, pero el resultado es la gobernabilidad y la convivencia social. Como ven, aunque parezca a la inversa, es el presupuesto el que va a sentar las bases para que se construya la paz social. Por lo tanto, el presupuesto ha dejado de ser una herramienta técnica para ser un pilar clave de la gobernabilidad. El comienzo a nivel contable es cifrar un techo a nivel presupuestal municipal anual. Efectivamente, tenemos que poner un techo sobre cuánto dinero vamos a poner en juego, cuánto dinero va a entrar a jugar. Eso es parte de las bases del trabajo. Pero no olvidemos que también es parte del trabajo, igualmente importante, la balización de un diagnóstico social participativo. No podemos empezar a determinar en qué se va a gastar el dinero si no llegamos a unos consensos y a unos acuerdos de mínimos sobre cuáles son las líneas maestras del desarrollo a nivel local, a nivel municipal, a nivel regional o a nivel provincial, de consenso. Tenemos que establecer unas líneas estratégicas partiendo de un diagnóstico participativo. Bueno, dirán, ¿cuánta plata? ¿Qué plata concretamente se gasta? Pues hay que ser muy concretos.
El presupuesto participativo no está dando de todo el presupuesto. Estamos hablando del presupuesto de organismos públicos nada más, y no de todos los organismos públicos. El servicio de salud no está sujeto a presupuesto participativo, solamente las municipalidades.